Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de Sukkot. Estamos terminando la fiesta de los tabernáculos. Sukkot son 7 días, en realidad son 8, los 7 más 1, y estamos justamente en esta noche terminando el séptimo, empezando el octavo. Son días que tienen inclusive nombres especiales. Así que vamos a empezar con la lectura bíblica. Vamos a tener una lectura como disparadora del Evangelio de Juan, capítulo 7. Y después vamos a charlar dos temas. Un tema es entender lo que pasó. Bueno, primero entender un poco el contexto de Juan 7, ¿sí? El episodio de Yeshua en la fiesta, qué pasó, por qué dijo lo que dijo. Y esa es la primera parte, y después vamos a meditar un poco más general, porque estamos... ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Ahí, ahora sí. Bien, entonces vamos a hacer la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Así que vayamos al capítulo de Juan y con la ayuda del Señor y pedimos a Dios su bendición sobre este tiempo, sobre las transmisiones, sobre la tecnología, para que podamos tener nuestro estudio con su bendición y en paz, y que podamos salir enseñados, edificados, que Dios nos pueda mostrar algo nuevo. ¿Estamos en Juan 7? Bien. Dice el versículo 2, Juan 7, 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, y dice acá el Evangelio, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, acá diciendo, le están hablando medio rudo, medio de igual a igual, creyendo o no, le iban a hablar así, ¿no? Porque es parte de la cultura hebrea, decirse las cosas bien directamente. Entonces, nada de hermanito querido, me parece, no sé, se me ocurre tal vez que puedas ir. No hay tiempo para eso. Fíjese, dice una fiesta de los judíos. Algunos se toman de esto y dicen, no, bueno, las fiestas bíblicas son de los judíos, entonces ¿qué estás haciendo vos, gentil? ¿Ah? El concepto de judíos en el Nuevo Testamento, hay que interpretarlo, no es tan lineal. Hay que interpretarlo, ¿sí? ¿Por qué? Si era la fiesta de los judíos, ¿no era la fiesta de los galileos? ¿Así es? Si era la fiesta de los judíos, ¿no era la fiesta de la tribu de Benjamín? Como el apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín. ¿Qué le parece? Bueno, a partir del exilio y a partir de la vuelta del exilio del pueblo de Israel, la provincia de Judea, Jerusalén, en manos de los babilonios, ¿se acuerdan que iban a Babel? Sí, Babilonia, etc. A partir de ahí, en el regreso, se empieza a llamar judío a todos, ¿sí?, los hijos de Israel o a todos los pertenecientes de las distintas tribus sin distinción. ¿Por qué? Porque todos habían sido confinados de alguna forma en Judea. Esto fue cuando cayó el reino del norte, cuando cayó Samaria, y entonces los que pudieron se escaparon al sur y pasaron a vivir en el reino de Judá. Cuando Nabucodonosor viene, se lleva a los judíos, porque eran los de la provincia de Judea, pero se llevó a personas de todas las tribus que estuvieran viviendo ahí. Entonces, a partir de ese exilio babilónico y al retorno, se empieza a llamar judíos como sinónimo de alguien que pertenece al pueblo de Israel. Y eso lo encontramos, por ejemplo, un pasaje muy interesante del libro de Esther, donde se habla de que Mardoqueo era un judío de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Y algunos dicen, no, pará, ¿cómo va a ser judío de la tribu de Benjamín? Tiene que ser judío de la tribu de Judá o benjamita de la tribu de Benjamín. No, es judío de la tribu de Benjamín. ¿Se dan cuenta? Por eso sabemos que el escrito de Esther, como obviamente la historia nos narra, es exílico o posexílico. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto se mantiene. Entonces leemos acá, había una fiesta de los judíos. ¿Dónde era la fiesta? En Jerusalén, en Judea. Entonces era de todos aquellos que se consideraban judíos
aunque vivieran en Galilea. Entonces acá, en este pasaje, no tenemos que buscar animosidad. A mí dice, bueno, ¿ves? Acá el Evangelio está diciendo, bueno, estos judíos pesados tenían una fiesta y Yeshua ni siquiera quería ir y los hermanos lo obligan a ir y él va. No, no ese es el sentir, no ese es el contexto. Ya vamos a hablar más adelante. Yeshua participaba activamente por voluntad y por mandamiento de las fiestas bíblicas. Y era una fiesta de todos los judíos, ¿qué quiere decir? De todo el pueblo de Israel, de esa época. Bueno, versículo 9, ¿sí? Discute, charla con los hermanos, dice, yo todavía no subo a la fiesta, vayan ustedes, se quedó en Galilea. Versículo 10, estamos en Juan 7, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué? Porque Yeshua manejaba los tiempos. Tiempo de mostrarse, tiempo de estar en el centro, tiempo de esconderse, tiempo de tomar distancia. Hablamos algo de esto en el estudio de Yom Kippur, ¿se acuerdan? Cuando habló del el macho cabrío para Azazel y para Jehová. Uno va al centro de la escena y el otro se retira. Y Yeshua manejaba los tiempos y finalmente va medio de incógnito. No tenía lentes negros, si no se hubiera puesto los lentes negros, ¿sí? Incógnito, no sé si se había puesto la capucha, en fin, no sé. Pero en el medio ya lo puede más su voluntad de enseñar, de interactuar con las personas, y él empieza a enseñar. ¿Sí? Empieza a enseñar, ustedes pueden leer después todo el capítulo 7, que él enseña, discute, le hacen preguntas, está en su salsa, es lo que le gusta. Y el versículo 37, que es un versículo bastante conocido, diría, dice: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esta es la interpretación, digamos, del Evangelio. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces acá tenemos una intervención activa de Yeshua en medio de la fiesta, ¿sí? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué habló de la sed? ¿Por qué habló del agua? ¿Por qué habló de la Escritura? ¿Y por qué habló de ríos de agua viva? Entonces, cuando vamos a la fiesta de Sukkot, ¿sí? Tenemos que entender el contexto. En la fiesta de los tabernáculos, por medio del libro de Levítico, se nos enseña que había que peregrinar a Jerusalén, ¿sí? Ahí el énfasis está en la peregrinación, en el libro de Deuteronomio, al lugar donde Jehová eligiere, ¿sí? Deuteronomio va a ser el primero a empezar a decir la fiesta de peregrinación, pero ¿a dónde peregrinamos? ¿Sí? No estaba claro el lugar de peregrinación. De hecho, la Torá no habla de Jerusalén como lugar de peregrinación. Pero encontramos indicios, ¿sí? Que son, obviamente, textos o agregados tardíos a la época de Moisés, donde el culto se centraliza en Jerusalén. ¿Sí? Y tiene que ver con lo que dijimos recién de la fiesta de los judíos, porque el culto se centraliza en Jerusalén, sobre todo una vez que no existe Samaria, no existe el Reino del Norte, entonces todo se empieza a concentrar en Jerusalén. El libro de Deuteronomio tiene que ver con este sentir de congregar a todo pueblo en uno, ¿sí? Las profecías van a hablar de esto también. Y entonces, en el tiempo de Yeshua tenemos claramente establecido que había que subir a Jerusalén, ¿sí? A Jerusalén no se va, se sube, según los términos bíblicos, porque Jerusalén está alto, está en la montaña, ¿sí? Y alrededor siempre es más bajo. A su vez, espiritualmente, uno sube a la presencia de Dios, no baja a la presencia de Dios. Entonces, ahí hay un simbolismo. Y entonces, en esta fiesta de tabernáculos, el mandamiento es vivir en tabernáculos, vivir en tiendas, vivir en enramadas, por una serie de motivos. Hemos hablado de esto en el otro estudio de Sukkot, está grabado. Pero dice Levítico para acordarse, para que el pueblo de Israel se acuerde que habían sido peregrinos en el desierto y habían vivido en tiendas 40 años. Ahora, la base de esta fiesta es agrícola. Las enramadas tienen que ver con la cosecha, tienen que ver con la viña. Las enramadas se construían en la viña al tiempo de la cosecha.
en la inminencia de la cosecha. ¿Para qué? Para cuidar el fruto, para estar atentos, para estar cerca de la viña en el momento clave, para que nada salga mal. ¿Sí? No me quedo en la ciudad, me voy al campo, me voy a mi finca, me instalo en la finca, provisoriamente, con toda la gente que pueda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hay que empezar a cosechar antes o después, por ejemplo acá en Mendoza, estamos atentos al granizo. ¿Sí? Y en Tierra de Israel también hay granizo. De hecho está en la Biblia que caía granizo. Y está en Apocalipsis, o sea que es algo muy conocido. ¿Qué pasa si cae granizo el día anterior que yo pensaba que iba a cosechar? ¿Se dan cuenta? Si yo estoy en la azúcar, si yo estoy en el tabernáculo, en la tienda, en el campo, quizás no puedo anticipar. Quizás no me toma desapercibido eso o una plaga que puede venir repentinamente o algún problema. Entonces, este es el sentir de la fiesta de tabernáculos. La importancia de la cosecha, la importancia de no estar distraídos y asegurar la cosecha. Ahora, el último y gran día de la fiesta, ¿sí? Está hablando del séptimo día. En la tradición judía se habla de Hoshana Rabá. Hoshana Rabá significa gran salvación. ¿Sí? Hoshana es como nuestra palabra Osana, salvación, a salvación ahora, o salva ahora, y Rabá grande. Era el último día, era un día festivo, era un día de culminación de una serie de rituales, de sacrificios, de exclamaciones, y en medio de eso había un ritual especial. Hay un estanque, el estanque de Siloé, ¿se acuerdan del estanque de Siloé? Está al sur de la ciudad, mucho más abajo, ¿sí? Al pie del monte Sión. El agua corre subterráneamente por la montaña, es canalizada por el canal de Ezequías. También antes había un canal cananeo. De la fuente de Gihón, una fuente importante, si ustedes leen el libro de Samuel, es una fuente donde se ungían a los reyes. ¿Sí? Salomón es ungido en la fuente de Gihón. Es un manantial, de la montaña sale agua, fuente de Gihón. Y ahí se canaliza el agua a Siloé. Todo esto símbolo, fíjense, Jerusalén, Sión está en medio de una montaña con agua viva, ¿o no? Bueno, sí, agua viva significa, no, agua viva en hebreo es agua que corre, agua que fluye, ¿sí? Está viva, se mueve, o sea, ¿está bien? Después viene el significado espiritual, después viene la metáfora del Espíritu Santo, pero el agua viva es un agua que no está estancada. Había agua viva en el monte Sión, era canalizada al estanque de Siloé, y ahí sí empezaba a hacer agua, estaba parada, ¿sí? Los sacerdotes descendían por unas escaleras que están hasta el día de hoy, se han descubierto, los arqueólogos lo han descubierto, bajaban con cántaros de oro, llenaban con agua de Siloé, que en realidad es agua viva que viene de la fuente de Gihón, que viene de debajo del templo, porque el monte Sión, donde está el templo, el agua corre por debajo. Subían los sacerdotes caminando, ¿sí? Muchos centenares de metros por esa escalinata, hasta llegar al templo, al altar, y derramar el agua en el altar. ¿Qué simbolizaba todo esto? Simbolizaba la provisión de agua por parte de Dios. Provisión de agua por parte de Dios, y el pedido para que la nueva cosecha, el nuevo año, sea un año donde haya provisión abundante de agua. Que no haya sequía. ¿Por qué? Israel, como país agrícola, dependía del agua. Ahora, Yeshua cita esto, ¿sí? En medio de este ritual, Yeshua interviene en lo que nos dice el Evangelio, hablando, como diríamos ahora, haciendo un gancho, enganchándose de este ritual, y hablando de la sed espiritual, de la sed del alma, de la sed del Espíritu Santo. Y acá hace una citación de Isaías 12, que dice: sacarán con agua, sacarán el agua con gozo de las fuentes de la salvación. También va a hablar de Ezequiel. Ezequiel, ¿se acuerdan que tiene una visión del templo de Dios en los últimos capítulos de Ezequiel? Y que debajo del umbral de la casa de Dios va a salir un río con agua que va a fluir, con agua viva. ¿Se acuerdan que toma la medida y primero le llegaban los tobillos y después las rodillas y después tenía que nadar? Y que tenía árboles creciendo alrededor, que eran las hojas iban a ser para sanidad, ¿sí? Y Apocalipsis va a tomar una idea de esto,
Entonces, acá hay una metáfora de la provisión de Dios, física y espiritual y escatológica al fin de los tiempos. Pero vayamos a Deuteronomio 11, porque ahí entendemos un poco más lo relevante que era el agua para Israel y para el ciclo agrícola. Hay una relación, el agua, ¿por qué se usa como metáfora? Porque Dios mismo, y ya en Deuteronomio se nos habla que el agua es un símbolo del pacto de Dios con Israel. ¿Sí? Pueden leer fuerte Deuteronomio 11, del 11 al 17. ¿Sí? Pueden leer un versículo cada uno si quieren, pero fuerte. Amén. Amén al Señor su Dios. No, Deuteronomio 11. Era fuerte. Fuerte estaba, pero no era Deuteronomio 11:11. Deuteronomio 11:11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Bien, 12. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo derramaré sobre su tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Muy bien, entonces, fíjense, esta es la visión deuteronomista, ¿está bien? La visión deuteronomista es una interpretación. La tierra de Israel es una tierra que no tiene abundancia de aguas, ¿sí? Tiene el mar de Galilea, se alimenta por las lluvias regionales, tiene el río Jordán, el mar Muerto no aporta, el mar Mediterráneo no aporta, el mar Rojo no aporta, entonces la fuente de agua principal es el agua de lluvia, que después se hace subterránea, como les acabo de explicar en Jerusalén. Y entonces hay estaciones, hay tiempos, ¿sí? Específicos donde se espera la lluvia. Eso es muy claro, porque ahora para Sukkot y demás se esperan las lluvias, ¿sí? Que van a preparar el terreno para la cosecha, y después tiene que venir la lluvia tardía para terminar de madurar el grano. Fíjense, el grano, que tiene que ver con la fiesta de Shavuot, el vino y el aceite, que tiene que ver con la fiesta de Sukkot, tabernáculos, al fin de la cosecha, al fin del verano. Entonces, Israel históricamente pasaba por periodos de abundancia de agua, por periodos normales y por periodos secos. Esto se interpreta en el Deuteronomio como Dios cerrando y abriendo la canilla de los cielos, digamos. Cuando uno va a la vida del profeta Elías, ve que Elías cierra los cielos 3 años y medio. Entonces, hay una relación espiritual, según las escrituras, del agua. Es como que Israel es inquilino, en la tierra de Israel, inquilino de Dios, y si no paga la factura, le cortan el agua, algo así sería, ¿no? Traducido. Entonces, con este contexto vemos que el ritual del último y gran día de la fiesta de tabernáculos, Juan 7, se hacía el ritual y Yeshua estaba en medio y se entienden sus palabras, ¿sí? Diciendo, bueno, no solamente Dios quiere dar agua para los cultivos, para el ganado, también quiere darles el agua espiritual, ¿sí? Para que no tengan sed. Entonces este es el mensaje de Yeshua para la fiesta y también para nuestra vida. Entender que para el año que empezamos, ¿sí? Pensemos en nuestra vida según el calendario agrícola. Decimos, bueno, no, el año empieza en enero, en nuestra cultura. Bueno, pero pensemos que después de Sukkot viene el periodo en Israel de otoño-invierno, donde las plantas, todo queda tranqui,
pero no están muertos, no están durmiendo la siesta los árboles, ¿sí? Están haciendo otro tipo de actividad. Están preparando, ¿sí?, para en cuanto lleguen los indicios de la primavera, florecer, dar fruto, etcétera, etcétera. Entonces el árbol siempre está haciendo, ¿sí?, algún tipo de actividad, y todo ese ciclo depende del agua. Así que también entender que en nuestra vida, el año que tenemos por delante, los meses que tenemos por delante, podemos estar pensando, podemos estar programando, planificando, soñando, haciendo cuentas, pensando en vacaciones, pensando en cambio no sé qué. Y no se nos olvide entender que todo eso depende del agua, ¿no? Todo eso depende de la gracia de Dios. Todo depende de que Dios ponga su sello diciendo sí. Dios dé su aprobación y diga sí. Esto lo va a decir Santiago, la epístola de Santiago, ¿se acuerdan? No planifiquen, iremos para allá, volveremos, mañana traficaremos, ganaremos. Si no sabés qué va a ser de tu vida el día de mañana, más bien decís, si Dios quiere, mañana haremos esto y aquello, ¿no? Este es el espíritu de Tabernáculos, es entender que esta Oyaná Rabá, la gran salvación, viene del Señor. La provisión del agua viene del Señor, y en nuestra vida, lo que pensemos para adelante, pensemos que va a ser con la ayuda del Señor, y si el Señor, como decía antes, si el Señor lo permite, ¿sí? Si el Señor lo permite. ¿Amén? Amén. 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 Entonces, este es el contexto de Juan 7, terminamos el séptimo día, y hay un octavo día. El octavo día se llama en la tradición judía Simchat Torah. Simchat Torah. Significa alegría de la Torah. Simchat es alegría, y alegría de la Torah se dice en hebreo Simchat Torah. Significa que nos alegramos en la Torah. Esto no está escrito en las escrituras, ¿sí? Pero está en la tradición oral. Está en el judaísmo actual. Y tiene que ver con cosas muy antiguas respecto a la Torah. Y con esto quiero que tengamos nuestra segunda parte del estudio, acercarnos a este concepto de Simchat Torah. Simchat Torah significa alegría de la Torah, ya lo dije, y marca para Israel el cierre del ciclo anual de lectura de la Torah. Si en el judaísmo se lee la Torah toda, completa, de Génesis, estoy hablando del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, en un año, ¿sí? Se divide el Pentateuco en porciones, que se llama cada porción parashá significa porción, y se lee por semana 3, 4, 5 capítulos, ¿sí? Depende, y junto con esos capítulos se lee una porción de conclusión llamado Haftarah, que es una porción de los profetas, ¿sí? Los profetas. En el judaísmo mesiánico se agrega a su vez porciones del Nuevo Testamento relacionadas con esa porción de la Torá, ¿sí? Esa es una manera de una Haftarah del Nuevo Testamento que nos ayuda muchísimo a entender cómo el Nuevo Testamento se conecta. Por ejemplo, lo que estamos leyendo ahora, ¿sí?, de Juan 7 tiene raíces ahí en Deuteronomio 11, en Isaías 12 y en otros versículos, ¿sí? En Levítico 23, donde se habla de la fiesta de tabernáculos. Entonces, lo que yo creo que pensemos es la relación. Hay un triángulo, el triángulo entre la Torá, ¿sí?, las fiestas bíblicas y Yeshua. La Torá, las fiestas bíblicas y el Mesías, Yeshua. Y después cerrar con otro triángulo que somos nosotros y nuestra relación con la Torá y con las fiestas bíblicas. ¿Está bien? Es interesante el tema, porque tenemos que entender esta relación. Estamos en un presente donde cada vez más se habla de estas cosas. Hace unos años no se hablaba, ahora en las redes sociales, en YouTube, presencialmente, se empieza a hablar más, y se hablan distintos mensajes, y se dicen distintas cosas, y se tienen distintas actitudes, de un extremo a otro, de estos triángulos: Yeshua, la Torá, la fiesta bíblica, y nosotros, la Torá y la fiesta bíblica. ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los ejes? ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? ¿Cuáles son los extremos que podemos encontrarnos? ¿Y qué pasa con todo esto? Quizás es la primera vez que escuchás. Decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver en mi vida? Yo soy creyente en Jesús. ¿Qué tiene que ver la Torá conmigo o con la fiesta bíblica? Nunca lo pensé. Bueno, vamos a hacer algo rápido, pero creo que es importante que nosotros
entendamos esto. Primero hablemos de la Torá. ¿Qué es la Torá? Básicamente la Torá significa algo así como lanzamientos. ¿Sí? Viene el verbo yará, lanzar, como cuando tiramos un dardo, ¿sí? O tiro al blanco, ¿sí? Con la escopeta, o a los dardos, ¿sí? Que tienen un blanco, que es un círculo con un circulito y en el centro el valor máximo, y si no, cada vez vale menos. Entonces, ese es el sentido de lanzamiento de una instrucción que nos ayuda a dar en el blanco, algo así sería. Son lanzamientos de Dios. ¿Qué son los lanzamientos? Y sus mandamientos, sus estatutos, son cosas que Dios nos va dando, ¿sí? Nos va tirando, nos va lanzando insumos. Pero tenemos que entender Torá como una instrucción. Esto es interesante, instrucción, porque tenemos que calibrar qué es y qué no es la Torá. Yo les quiero dar una visión lo más realista posible. No les voy a dar una visión religiosa de la Torá. Una visión religiosa de la Torá la van a encontrar, es lo que más abunda, así que la van a encontrar en muchos lugares. Ahora, una visión que sea un poco más balanceada ya es más difícil. ¿Está bien? Lo mismo que una visión de Jesús, del Evangelio. Visiones religiosas hay muchas. Visiones más balanceadas son más difíciles. Entonces, inicialmente el Torá es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, se habla de la ley de Moisés. Ahora en el judaísmo se puede hablar de Torá, ¿sí? En el Nuevo Testamento se va a hablar de Torá, y no siempre se va a hablar de los 5 libros de Moisés. Se puede hablar de todo el corpus legislativo de Israel, por ejemplo, a la altura del Nuevo Testamento, ¿sí? De lo que está en el Pentateuco y de la ley oral que está alrededor y de la interpretación farisea que está alrededor. Así que no siempre Torá es Pentateuco, no siempre Torá es lo que está escrito. ¿Está bien? Tenemos que ser cuidadosos. Pasa con muchos términos, que a veces, por ejemplo, cuando se habla en la Biblia del mundo, ¿qué es el mundo? El planeta, son las personas, ¿sabes? No améis el mundo, dice, y después dice, de tal manera amó Dios al mundo. Son palabras que tenemos que calibrar, no siempre significan lo mismo. Bueno, esto pasa con Torá, pero esto es importante. En el judaísmo va a seguir hasta llegar al Talmud. ¿Sí? El Talmud es la Torá ampliada, la Torá oral, más las interpretaciones, ¿sí? Y la tradición de los ancianos. Y yo le decía, bueno, pará, ¿por qué no seguís la tradición de los ancianos? Si la tradición de los ancianos están explicando la Torá, así que son la Torá. Bien. Nosotros vamos a quedarnos con la ley escrita, ¿no? Vamos a quedar con el Pentateuco, ¿está bien? Sí, pero sepamos que no siempre, cuando se habla de Torá, etcétera, estamos hablando de lo mismo. Entonces, el Pentateuco está en todas nuestras Biblias. Empieza nuestras Biblias con el Pentateuco. El Pentateuco es una composición, la Torá es una composición. ¿Sí? Se le dice la ley de Moisés. Entonces le dicen, bueno, una ley que Moisés escribió. No. Es una composición literaria, es algo mucho más complejo que eso. Créanme. No hay una sola fuente, no hay una sola pluma. No es que una sola persona, Moisés o alguien que Moisés le dictó. Me desactivaste el micrófono. Ahí va. Dice el organizador desactivó el micrófono. Ah, porque ahí está. Porque quise silenciar a uno y silenciar a otro. Sigo silenciado acá. ¿Puedes ayudarme? Tendrías que silenciar a todos. Porque él está como participante más. Hacemos una pausa tecnológica. Permite todo y después anda. Ahí ves, mi micrófono está desactivado, parece. Acá, porque lo tengo desactivado. Claro, pero ahí se me escucha a mí. Hay que activar acá. Claro. Pero después te desactivas acá solo. No, pero no es eso. Y acá. Hay una. Acá se silencia, sacar. A ver, vamos a activar el micrófono de todos. Sacarlo.
Ahí. Hablamos. Ahí estamos, ahora sí, A ver, de nuevo. Entonces esto. Ahí está. Ahí lo activé. Y voy silenciando cada uno. Bueno, seguimos. Sí, terminó el recreo. Entonces, volvemos al concepto de la Torá del Pentateuco como una composición. Todos los textos bíblicos, salvo tal vez algunas cartas, ¿sí? También algunas cartas, o posiblemente las cartas del Nuevo Testamento, pero todos los textos bíblicos tenemos que entender que son composiciones literarias y que lo que nos llega a nosotros son versiones editadas, ¿sí? No tenemos el original de nada y hay un proceso de edición, sobre todo en los libros grandes, los libros proféticos, la Torá. No tenemos nosotros la primera versión, como se escribió, así nos llegó. Porque son composiciones que van uniendo distintos textos menores, fragmentos, historia, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en Génesis, tenemos el bloque de la historia de José, tenemos el bloque de la creación, hay un bloque de Génesis 1 al 11, que es la historia previa a Abraham, tiene una lógica. Dentro de esa historia hay inserciones que son genealogías, que estaban en algún lugar y en un momento dicen, bueno, la genealogía va acá. ¿Por qué? Porque viene al caso, ¿sí? Entonces hay una compaginación, hay una compilación y después a veces hay un editor que vincula los textos para que no quede algo muy saltado, ¿no? Hace una conexión, una costura. Y a su vez hay capas, ¿sí? Los textos van creciendo, ¿sí? Algunos dicen se van macerando, ¿sí? Cada vez se le agrega menos y se van puliendo, se pulen, a veces se agrega un versículo al final, se conecta una nota de esperanza, ¿sí? Entonces, entendamos la Torá como una composición compleja. Algunos ven fuentes, por ejemplo, una fuente se llama la fuente eloísta. Son los textos donde se menciona a Dios como Elohim. Hay textos que dicen Elohim, capítulo siguiente se deja de llamar Elohim y se le llama Jehová o Yahvé. Y después vuelve a llamarse Elohim y después se llama Jehová y después en el medio Jehová Elohim. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, posiblemente estos son indicadores, ¿sí?, de distintas tradiciones o fuentes. Textos que se conservan y después se juntan. Algunos dicen, bueno, la fuente eloísta tiene que ver con el reino del norte. Textos que se guardaban en el reino del norte. Y la fuente de Jehová o yavista del reino de Judá. Después de la fuente sacerdotal, que son esos agregados que se pueden ver claramente la mano del sacerdote. Es un texto técnico, para que ustedes más o menos sepan a primera vista, aburrido. ¿Sí? Si un texto es aburrido, esos pasajes que ustedes no leen nunca en el Pentateuco, bueno, Levítico, ¿sí? Levítico, un libro de fuente sacerdotal. Pero en el medio hay pasajes en Éxodo, en Números, que vienen contando una historia súper interesante y de repente frena y entramos acá que cuántos sacrificios, que cuántos corderos, que cuántas cosas, que cuánta ofrenda, que cuánta oración, ¿verdad? Bueno, textos técnicos de fuente sacerdotal. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso lo tenemos, por ejemplo, en Éxodo. Éxodo es un libro maravilloso, viene con mucha historia, de repente hace paradas técnicas. Éxodo 12 para darnos una gran explicación sobre la Pascua, qué se hace, qué no se hace. Después sigue y el libro de Éxodo termina con toda una descripción que parece una mueblería con el tabernáculo. Explica en detalle cada mueble, ¿sí? Entonces cambia el ritmo completamente. Veníamos con un ritmo histórico fabuloso, que Moisés sube al monte, que baja al monte, que el becerro de oro, que los truenos, que pide perdón, que ve la gloria de Dios, que después le resplandece la cara. O sea, tremendo. Y de repente frena y pasamos a un texto sumamente tedioso o monótono, ¿no? Todas estas cosas nos muestran un poco cómo estos textos se fueron entrelazando, se fueron interinfluenciando hasta que llegamos a la versión que tenemos nosotros. Y finalmente tenemos la fuente deuteronomista. El Deuteronomio, que es un libro fabuloso, también tiene su propio ambiente, ¿sí? Tiene su propio ambiente. Es un poco diferente de los otros 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto en cuanto a la composición, estamos delante de libros complejos, no son simples,
Si nosotros simplificamos, nos alejamos del entendimiento, de la conexión. Si yo digo, bueno, es la ley de Moisés porque Moisés la escribió, es la ley de Moisés porque Moisés es el disparador inicial. Moisés es el inicio de todo esto, es el ícono, es el centro de gravedad de toda esta etapa. Pero no es porque el único que lo escribió se sentó en la tienda, lo escribió, tomen muchachos, estudien esto. No. ¿Sí? ¿No? Entonces, si nosotros simplificamos, cosa que se hace en el medio cristiano y en el medio judío, dice, no, la Torá la escribió Moisés, bueno, nos estamos empezando a alejar, estamos llevando esto, que es una composición espiritual, y la estamos haciendo religiosa, con algún objetivo religioso particular, sea la religión que fuera. Entonces nos estamos alejando de un Dios que es espiritual y lo empezamos a llevar a ser un Dios que es religioso. ¿Está bien? Pero tengamos cuidado. Hay espacio para la religión, sí, hay espacio para la liturgia, hay espacio para un montón de cosas, pero no es el 100%. Ni Dios ni su palabra son libros 100% religiosos. Bueno, la redacción nos muestra esto. Por ejemplo, ustedes saben que hay dos relatos de la creación. Génesis 1, Bereshit bara Elohim, un relato eloísta de la creación, y en Génesis 2:3 tenemos otro relato yavista de Jehová. Primer relato de la creación, 7 días, todo bien organizadito, ¿sí? La mano sacerdotal está ahí, Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto, todo bien ordenado. El segundo relato es mucho más plástico, tenemos la costilla de Adán con los animales, que Adán busca la novia y no la encuentra, que Dios lo hace dormir, que la tierra, que sopla, mucho más humano, mucho más sentimental, mucho más cercano, y después Jehová camina en el huerto y se esconde el hombre, ¿se dan cuenta? Mucho más novelesco, en cuanto el primer relato es formal. Si uno va al diluvio también encuentra dos versiones. ¿Está bien? Entonces esto nos muestra claramente la compilación. Algunos dicen, yo pensé que la ley era esto de Moisés, entonces bueno, ya empieza, como dice, a mirar medio raro. No, esto hace a las escrituras más apasionantes, las hace más interesantes, las hace más profundas, más tridimensionales, y nos acerca a la realidad, que es una composición fruto de un pueblo, fruto de una historia, de una relación de un pueblo con Dios. A veces a nosotros nos gusta decir, yo prefiero que... A mí lo que me gusta es que Dios lo llamó a Moisés al monte. Moisés subía al monte Sinaí, sentate ahí, 40 días, te voy a dictar la Torá. Tú, bueno, ahora bajá y dásela al pueblo. A veces preferimos eso. En el fondo, no nos gusta que haya tantos hebreos dando vueltas y metiendo mano en el texto. Queremos que solamente sea lo más de Dios posible, porque las escrituras son la palabra de Dios. Buenísimo, son palabras de Dios, pero también son palabras de Israel. Si no vemos esto, siempre vamos a estar interpretando religiosamente la Biblia, y créanme que nos vamos a perder de muchas cosas interesantes y profundas y que nos bendicen. Bueno, ¿qué tenemos en la Torá? Tenemos historia, relatos, genealogía y mucha legislación. ¿Sí? ¿Qué es la legislación? Los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Ordenanzas, en hebreo mishpatim, ordenanzas, juicio, sentencia. ¿Qué quiere decir? Si tu vecino te hace algo, vos tenés que hacerle. Si tenés esta indemnización, si haces una casa, tenés que hacerle, y tiene terraza, hacerle baranda, porque si no es culpa tuya si tu vecino se sube y se cae. Pero si le hiciste baranda, entonces no es culpa tuya. Entonces legislaciones, estatutos, por ejemplo, las fiestas bíblicas, ¿sí? Etcétera, etcétera. El Salmo 119 nos dice, ¿no? Cuán hermosos son tus estatutos, tus testimonios, tus mandamientos, tus ordenanzas. Entonces, toda esa tridimensionalidad de la parte legislativa, vemos que no todo es lo mismo, pero no podemos hacer un estudio de esto hoy. Pero no es lo mismo un mandamiento que una ordenanza. El mandamiento me conecta directamente con Dios, es Dios la persona. La ordenanza tiene que ver con el prójimo, ¿sí? Los estatutos y testimonios es para, de alguna forma, pasar un mensaje, tiene que ver con algo de testimonio de la comunidad, ¿sí? Porque la palabra griega es lo mismo, para testimonio, para comunidad. Entonces, hay ahí una cuestión interesante para profundizar en estos distintos aspectos de la Torá. Ahora, cuando el Nuevo Testamento dice la Torá, o la ley, porque en la ley, o según la ley,
Posiblemente está hablando de la parte legislativa. ¿Está bien? De la parte legislativa. O de la parte cúltica. ¿Cuál es la parte cúltica? De la parte de los sacrificios. ¿Está bien? Entonces puede ahí haber una cuestión de tira y afloje de los sacrificios y del sacrificio de Yeshua, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener esto muy en consideración. Vamos a acelerar. Estoy en el triángulo. La Torá, las fiestas y Yeshua. ¿Cuál es la relación de la Torá con las fiestas? Ya hablamos de la Torá lo que es. ¿Sí? Es algo complejo, es algo que se desarrolló. Lo que tenemos nosotros es una versión después de muchos siglos. Se entiende que nuestra Torá, como la conocemos hoy, más o menos se completa en la época de Esdras. La época de Esdras. Época de Nehemías. ¿Sí? A partir de ahí podemos decir que hay una Torá estable como la conocemos hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación de las fiestas con la Torá? Las fiestas bíblicas se enseñan en la Torá. Si uno va a los profetas, va a encontrar las fiestas bíblicas. Poquito. Zacarías, ¿sí? Si uno va a los libros llamados históricos, va a encontrar las fiestas bíblicas. Poquito. Está en la época de Ezequías. En la época de Ezequías está muy relacionado a Pascua. Y la época de Nehemías está relacionado a la fiesta de tabernáculos. Porque fueron momentos donde el pueblo hizo pactos con Dios, se reconectó con Dios por medio o en el contexto de fiestas bíblicas. Pero el calendario lo encontramos en la Torá. Por ejemplo, Génesis no habla de las fiestas bíblicas. No habla. Éxodo habla de las fiestas con un sentido agrícola, peregrinación, y por otro lado habla de Pascua, con un texto sacerdotal, Éxodo 12. Pero cuando habla de la fiesta, de subir, de peregrinar, habla de 3 fiestas, que son fiestas agrícolas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Panes sin levadura al inicio, Pentecostés en el medio, en el verano, y al final de la cosecha, tabernáculos. Tenemos que ir a Levítico para encontrar recién un calendario completo donde se incluye, aparte de estas fiestas que mencioné, la fiesta del día de trompeta, la fiesta del Yom Kippur o el día de Yom Kippur y la fiesta de primicias. ¿Está bien? Entonces vemos que hay, mismo en la Torá, distintos aspectos y hay una dinámica interna. ¿Sí? ¿Para qué digo esto? Para que seamos humildes al abordar el texto y a no decir cosas dogmáticamente. ¿Sí? Pues sí, bueno, no, Dios creó la fiesta antes de la fundación del mundo. Es un poco. Y Dios la estableció y desde Adán ya celebraron las fiestas bíblicas, por decirlo. Bueno, no hay mucha evidencia de eso. ¿Está bien? Tengo que poner las cosas en su lugar. ¿Sí? No estamos acá haciendo abordaje religioso, dogmático, porque ahí no nos pondríamos de acuerdo y cada uno puede tener su verdad, su verdad. No estamos detrás de eso, estamos detrás de entender que las fiestas bíblicas se apoyan en la Torá, ¿sí? En la Torá tenemos la base, pero se enriquecen con la vida de Israel, con los siglos de Israel celebrando o no celebrando la fiesta. Y llegamos al tiempo de Yeshua y encontramos que Yeshua celebraba Pascua con cosas que están en la Torá y con cosas que no están en la Torá. Por ejemplo, las copas, las famosas 4 copas. Las copas no están en ningún lado, nadie dice en la Biblia que tiene que ser 4 copas, pero eran 4 copas. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, en el cumplir el estatuto de la fiesta bíblica, Israel lo va haciendo. Algunas cosas quedan registradas acá y otras cosas quedan registradas en otro lado, tradición oral, etcétera, etcétera. Se dan cuenta cómo todo es más complejo y las fronteras son difusas. Entonces, cuando yo me acerco a la fiesta bíblica, digo, bueno, yo tengo que cumplir o yo quiero hacer la fiesta bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia me va a decir la fecha, algunos aspectos, me va a decir mucho sobre sacrificios que no puedo hacer porque no hay templo, y me va a decir otras cosas, no me va a decir que yo voy a encontrar si empiezo a investigar, a googlear, o me voy a una sinagoga o viajo a Israel. Cosas que son de la tradición. Por ejemplo, esto que mencioné de las copas. ¿Está bien? Entonces, hay una relación compleja en la Torá
es la base de las fiestas bíblicas, pero las fiestas bíblicas crecen con la tradición, más lo que está escrito. ¿Está bien? Cerramos el triángulo, Yeshua con la Torá y las fiestas bíblicas. ¿Qué le parece? Yeshua con la Torá. ¿Sí? La relación de Yeshua a la Torá es una relación muy es clave, es fundamental, es basal. ¿Sí? Porque pensando en Yeshua como judío, era su cultura, era su fe, era su pueblo. Pensando en Yeshua como Mesías, más todavía, ¿sí? Se espera que el Mesías cumpla la Torá, ¿sí? Y sea el exponente encarnado de la Torá. Bueno, el Evangelio nos dice, Lucas 2:21, que Yeshua fue circuncidado al 8º día, ¿sí? Tenemos la circuncisión en Génesis, capítulo 17, en la porción para allá de la Esclejá, porción que se estudia, se va a empezar a estudiar dentro de unos Shabbats por la comunidad judía. Es presentado en el templo, Lucas 2:22, el rito de la purificación. ¿Se acuerdan? No solamente Yeshua, la madre, al día 40 tiene que purificarse de su flujo de sangre. Hay un simbolismo, ¿no? Pérdida de sangre es pérdida de vida. Entonces eso contamina, tiene que ir al templo. En la porción de Levítico 12 habla de eso. Pues ya de que nace Yeshua está en un contexto de Torah. En el desierto, cuando empieza el ministerio después del bautismo, ¿se acuerdan las 3 preguntas? Los evangelios nos dicen que Yeshua respondió, escrito está. ¿Dónde está lo que estaba escrito? Está escrito en Deuteronomio. ¿Sí? Está escrito en la Torá. Porque Yeshua usa la Torá para conversar con el adversario, según lo que nos dicen los evangelios. Bueno, Lucas 4 nos dice que Yeshua va a la sinagoga en Nazaret. Se lo convida a leer, toma el rollo de Isaías y lee Isaías 61. ¿Qué está pasando? Es un Shabbat en la sinagoga donde se hace la lectura de la Torá, de la porción de la Torá. Todos los Shabbat se estudia una porción de la Torá. No sabemos bien cuál era la porción que leyó Yeshua en la Torá o que se leyó en la sinagoga. La porción de conclusión, que es una porción de los profetas, evidentemente la Isaías 61, que es lo que lee Yeshua, y después da un discurso. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que hasta el día de hoy se hace en la sinagoga. Se lee una porción de la Torá, se lee una porción de los profetas asociada y se hace una homilía, un estudio. Entonces Yeshua enseña y discute temas de la Torá. ¿Sí? Termina Lucas, fíjense que Lucas le da mucha importancia a esto. Todo lo que yo estuve hablando acá es de Lucas. Lucas nos quiere presentar a Yeshua como un judío hecho y derecho. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de esto, de que no hay contradicción. Termina Lucas 24 el camino de Maús. ¿Se acuerdan? Va caminando con Cleofa y el otro discípulo. Charla, ¿qué pasó? No te enteraste, vos sos el único forastero que no sabés que es Jesús Nazareno. Pensábamos que era Mesías, teníamos una esperanza y lo mataron a la cruz al 3er día. Algunos dicen que resucitó, pero no lo creemos. Que le dice Yeshua, lentos, tardos de corazón, y dice, empezando desde Moisés, les empieza a abrir las escrituras, ¿no? Les empieza a explicar las escrituras empezando por Moisés. ¿Qué quiere decir? Empezando por la Torá. Porque cuando se habla de Moisés se habla de la Torá. ¿Ok? Entonces, está clara la relación de Yeshua con la Torá. ¿Sí? Yeshua era un maestro de la Torá. El Sermón del Monte es una interpretación de la Torá, del espíritu de la Torá. Y acá hay un punto clave. ¿Yeshua interpreta la Torá, sí o no? Sí, la interpreta. ¿Yeshua discute eso de los fariseos por interpretación de la Torá? Sí. Entonces la Torá hay que interpretarla, sí. No, pero la Torá es la palabra eterna de Dios a Moisés, no se puede interpretar, simplemente hay que obedecer. Equivocación. La Torá fue fundada en un contexto del cual ni siquiera sabemos de cada pasaje de la Torá cuándo se dio efectivamente. Se dio en un contexto y se dio en un tiempo y en un lugar. Por ejemplo, las fiestas bíblicas se dieron para un calendario agrícola que corresponde al hemisferio norte. Si yo hoy quiero celebrar las fiestas bíblicas, cuando quiero cosechar la uva, no estoy en tabernáculos como en Israel. Estoy con las uvas y tengo que ir a Pascua con la uva y con el aceite. Y cuando estoy con el trigo, tengo que ir a Hanukkah, que no está en el calendario,
porque en el hemisferio sur estamos al revés. ¿Y qué hacemos con eso? Ah, Dios se olvidó del hemisferio sur. Entonces la Torá solamente se puede guardar en el hemisferio norte. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo interpreto? Entiendo que la Torá que yo tengo escrita se dio a un pueblo en una ocasión y en un contexto, y vamos a ver cómo yo me conecto con esto mucho tiempo después y en otro lugar. Vamos a terminar con esto. Yeshua se conecta con las fiestas bíblicas, ¿sí o no? Esto no es tan claro. Sabemos que Yeshua tenía una conexión clara con la Torá. Ahora, ¿Yeshua guardaba las fiestas bíblicas? ¿Para él era importante, sí o no? Sí. El Evangelio de Juan se encarga de presentarnos a Yeshua en el contexto de las fiestas bíblicas. Menciona la palabra fiesta o festival 17 veces. El Evangelio de Juan, 17 veces. Los otros evangelios hablan, sí, mucho menos, generalmente de Pascua. Pero acá tenemos tabernáculos, tenemos fiestas, ¿sí? Tenemos más de una Pascua en Juan. Con lo cual, vemos que Yeshua da sus enseñanzas y sus mensajes en el contexto de fiesta. Por ejemplo, Juan 7, empezamos con eso. Entonces, el triángulo es armónico entre la Torá, las fiestas y Yeshua. ¿Sí? Es un triángulo armónico, porque yo interpreto al Mesías Yeshua a través de la Torá y a través de las fiestas bíblicas. El Evangelio de Mateo me enseña o me muestra a Yeshua como un nuevo Moisés. Para mostrármelo como un nuevo Moisés, yo tengo que tener a Moisés, tengo que tener la Torá, para contrastar, ¿sí? Para ponerlo detrás de Yeshua. Ah, mirá, ahora entiendo. Así como a Moisés lo persiguió Faraón, a Yeshua lo persiguió Herodes, así como Moisés se fue a Egipto, Yeshua se fue a Egipto y después volvió para salvar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestro triángulo? Nosotros, la Torá y las fiestas. Bueno, cuando digo nosotros estoy hablando de gentiles, de no judíos, ¿sí? Posiblemente de un contexto cristiano, ¿sí? Del más amplio espectro, que nos acercamos a la Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio, ¿sí? A esto me estoy refiriendo con nosotros. Bueno, nosotros tenemos que acercarnos, o cualquier acercamiento que queramos tener a la Torá y a las fiestas bíblicas, tiene que pasar por un filtro. ¿Cuál es el filtro? Es el filtro que encontramos en el Nuevo Testamento, el filtro de Yeshua y de los apóstoles. Llamémoslo filtro apostólico. ¿Qué es el filtro apostólico? El filtro apostólico es lo que los apóstoles, que eran judíos, recibieron de su tradición, de la Torá, de los profetas, de su vida como judíos, lo conjugaron con lo que recibieron de Yeshua, su vida, su ministerio, su enseñanza, su obra, y con eso obtuvieron un producto, que fue el Evangelio, al cual le dieron algunos énfasis mayores y menores. ¿Está bien? Que es lo que ellos decidieron, o el Espíritu Santo decidió a través de ellos, ofrecer al mundo, ¿o no? ¿Está bien? Si yo quiero conectarme directamente con la Torá, voy, le golpeo la puerta en la sinagoga y digo, me quiero convertir al judaísmo, enséñame Torá, y puedo hacerlo. ¿Sí? Si yo llego por medio del Mesías, por medio de Yeshua, tengo que pasar. Soy invitado a ir a la Torá, soy invitado a ir a las fiestas bíblicas. Algunos dirán que no. Yo entiendo que las escrituras sí avalan. Por medio de este filtro. ¿Cuál es el filtro? El filtro apostólico. El filtro apostólico me ayuda a calibrar. Me ayuda a calibrar mi acercamiento a la Torá y a las fiestas bíblicas. Mi acercamiento a Dios y a todo lo que tiene que ver con el legado espiritual de Israel. Efesios 2 dice que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, lejos de las promesas, sin Dios en el mundo, sin esperanza en el mundo. Gentil, pagano. Seguía a Zeus, seguía a los dioses capitolinos de Roma, seguía a los dioses de Egipto, a los dioses de Oriente, etc. El Mesías, y acá está el filtro, nos acerca a todo esto. Y a partir de ese acercamiento, que es un acercamiento espiritual, porque yo puedo no acercarme nunca a tierra de Israel, porque no puedo viajar, no tengo plata, no tengo ganas, no tengo no sé qué, me acerco espiritualmente a Israel, a la ciudadanía de Israel, a la palabra, a las escrituras, que son escrituras de Israel y de Dios,
al Mesías, que es de Israel y de Dios, a la salvación, que es prometida a Israel y es de Dios. ¿Se dan cuenta? Me acerco por el Mesías a todo esto. Ahora, tengo que definir qué es acercarse. Acercarse no es alejarse, ¿no? Y acercarse es ponerme en el lugar del otro o reemplazar al otro. Yo me acerco, no estoy reemplazando al judío, ni estoy tomando su lugar, ni lo estoy cancelando, me estoy acercando a él. Pues yo me acerco a la Torá, me acerco a Israel. Si yo me acerco al Mesías, también me acerco a Israel. No existe, me acerco al Mesías y a Yeshua, pero no me acerco a Israel. Si está todo junto. ¿Se dan cuenta? Si me acerco a Dios, me acerco al Dios de Israel. Acá empieza la dificultad. ¿Está bien? Ahora, si yo digo no, la palabra es palabra de Dios, no es palabra de Israel. Ahí ya estoy introduciendo un dogma y una inverdad. Voy a decirlo así, no sé si dijiste la palabra, una inverdad, una no verdad. Porque la palabra puede ser de Dios, para las escrituras son palabra de Dios, sí o sí, después de que son palabra de Israel. ¿Cómo yo puedo decir que es palabra de Dios si no tengo un cuero de cabra escrito y decir realmente estoy inspirado por Dios? ¿Cómo puedo hacer? Primero se escribió, primero hay un pueblo de Israel, hay un Moisés, hay un escriba, hay un sacerdote, pero se escribe y después dice realmente esto es palabra inspirada por Dios. Viene después y no anula lo anterior, porque a nadie le llegó un libro cósmico que cayó del cielo. Empezaron a caer rollos de la Torá del cielo, rollos de Isaías del cielo. No existe eso. A veces pensamos que sí. Entonces, dice Pablo, somos conciudadanos de los santos. Fíjense, conciudadanos, o sea, hay ciudadanos y vos sos conciudadano, vos te acercaste de los santos. O sea, ya había santos antes que vos llegaras. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de ser menos gentiles, sí, dejamos de ser menos gentiles. Pablo dice, ustedes se han circuncidado en el corazón. Y en el fondo esa es la circuncisión que importa, ¿ah? En el espíritu. Entonces Pablo va a hacer todo el esfuerzo para que nosotros nos sintamos conciudadanos, acercados. Ya no somos menos gentiles. No pasamos a ser judíos. En el otro extremo. No seguimos siendo menos gentiles, hemos sido acercados. Somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Son las metáforas que Pablo nos ayuda, el filtro apostólico, pero no pasamos a ser judíos. Por eso Pablo no obliga a circuncidar en la carne, porque no pasamos ni nada nos garantiza, ni el Evangelio, a ser judío, a ser hebreo, a ser benjamita, a ser cualquier cosa, a ser sacerdote de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví. No está eso en el filtro apostólico, no está eso prometido, no está eso garantizado, no está eso profetizado, ¿sí? No está en el Nuevo Testamento, no está en el filtro. Somos acercados. Entonces, ¿qué debemos evitar? ¿Qué debemos evitar? Los extremos. Un extremo es condenar la Torá. Y ahora la Torá, Yeshua la canceló. También es raro. Pablo usa la Torá para dar mandamientos en sus cartas. Entonces, pero Yeshua, Pablo, ¿no te enteraste que Yeshua la había cancelado la Torá? Podemos hacer disquisiciones. El Nuevo Testamento, la carta de Hebreo habla que los sacrificios del templo ahora se cumplieron en Yeshua, ¿sí? Ahora no hay, hace 2000 años que no hay templo. Podemos encontrar esos énfasis, ¿sí? Podemos entender que la época mesiánica, que el Mesías le da nueva vida y nueva interpretación a mucho de la Torá, ¿sí? Pero Yeshua no vino a cancelar, lo dice el Sermón del Monte. ¿Ah? Vine a cumplir, no vine a cancelar. Entonces, no podemos declararla obsoleta, que ya no sirve. Nadie, imagínense, nosotros que hemos sido acercados, que éramos gentiles, que somos aproximados, que la gracia de Dios nos bendice y dice, vení más cerca. Venimos con un cuchillo escondido, venimos, sí, vení más cerca, bueno, voy más cerca, vení más cerca, voy más cerca, y cuando se descuida le mete un cuchillazo a la Torá. No es el espíritu de todo esto. Que venga un gentil a apuñalar la Torá y a matarla, a pretender eso. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué autoridad los gentiles van a decretar la muerte de la Torá, la que ya no sirve? Es raro. Los propios que condenan la Torá la usan para beneficio propio.
o no hay en la iglesia, en las iglesias tradicionales, las iglesias grandes, las iglesias ya antiguas, que condenaron la Torá, todas tienen sacerdocio. ¿Y de dónde se inspiró ese sacerdocio? El sacerdocio arónico. ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? Digo que no y lo reemplazo. Digo que la Pascua judía no sirve y hago una Pascua cristiana. Entonces, si yo voy a matar para después ocupar el lugar, no, eso no es acercarse, eso es usurpar. Entonces, debemos evitar eso. En el otro extremo debemos evitar el fanatismo de decir, bueno, no, se dan cuenta, la Torá está vigente y la tenemos que imponer a rajatabla y de forma absoluta. Eso también, ya estoy hablando a nivel personal. A nivel personal. Para mí también eso está equivocado. Porque la Torá nunca fue absoluta. ¿Cómo? La Torá nunca fue absoluta. La Torá nunca se cumplió de punta a punta en la historia, jamás. Hay textos de la Torá que no hay evidencia de que ya se han cumplido. Por ejemplo, el jubileo. Algunos van a decir, no, sí, se cumplía, no sé qué. En la Torá tenemos textos que son ideales, que son aspiracionales, que son la sociedad hebrea perfecta, tendría que tener esto y esto. Cuando uno va a la antigüedad, ve que todos los reinos tenían leyes, ¡wow! Eran leyes marco, eran leyes aspiracionales, es decir, esto tenemos que hacer. No quiere decir que se hacía. ¿Se dan cuenta? La Torá tiene contradicciones internas, entonces, si yo tengo que cumplir a rajatabla, tengo que cortar parte de la Torá, porque si cumplo uno, dejo cumplir otro. Y si digo que esto es así, después en la misma Torá se corrige. Pascua se tiene que celebrar el 14 de Nisan, pero en el libro de Números encontramos que se puede celebrar el segundo mes. Porque la Torá quiso incluir o dejar constancia de una dificultad histórica que hubo. Lean la historia del tiempo del rey Ezequías, cuando después de muchísimo tiempo se vuelve a celebrar Pesaj, Pascua, y muchos no pudieron porque no estaban purificados. Se consulta a Dios y deciden que en el segundo mes, al mismo día, ellos iban a poder celebrar, porque era más importante que el pueblo celebrara que una norma rígida. Entonces, ¿en qué quedamos? La Torá es flexible. La Torá no es de mármol. Y así hay miles de casos que si uno estudiara la Torá, los encontraría. Y ve la dinámica de la Torá. La Torá no es absoluta. La Torá es para que nosotros nos enriquezcamos, nos inspiremos, la interpretemos y la adaptemos a nuestro tiempo. Pero no, como algunos hacen o se ilusionan que pueden hacer, pretender tener una mirada dogmática o absolutista de la Torá y implantarla como antaño al día de hoy. Yo entiendo que no es lo que quiere el Espíritu de Dios, cada uno dará cuenta de sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Inspirarnos en este concepto de acercarnos. Yo me acerco a la Torá porque los apóstoles estaban cerca de la Torá. Hechos 15, con esto termino. Santiago, ¿se acuerdan del concilio de Jerusalén? Se aceptan a los gentiles. Dice, no se nos molesten los gentiles, no los obligan a circuncidar, cálmense, dice Santiago. Déjenlo que vayan lento, porque todo lo llama, Moisés tiene quien lo enseñe en la sinagoga. Como diciendo, ellos van a tener todo el tiempo del mundo a aprender de Moisés. Porque aprender de Moisés es aprender la ética bíblica, la ética judía, la ética de Dios. ¿Dónde van a aprender ellos vida cristiana, entre comillas, en esa época, si no era en la Torá? No estaba en el Nuevo Testamento. Faltaban 200 años, 300 años para que haya un Nuevo Testamento. El Evangelio no vino a cambiar la ética, vino a iluminar la Torá y a presentar la gracia de Dios. Entonces, era lógico que todos los que querían seguir a Dios en el siglo I, en la época de Yeshua, los apóstoles, se acercaban a la Torá. ¿Dónde estaban las Escrituras? Que Pablo dice, todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Bueno, buenísimo. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Útiles. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, instruir justicia. Yo quiero eso, Pablo. Pasame la app en el celular. No, no hay app, no hay celular, no hay imprenta, no hay nada. Tenés que ir a la sinagoga o alguien que te la diga de memoria. ¿Se dan cuenta? Entonces tenían que acercarse a la Torá. Se acercaban a la sinagoga, se acercaban a las fiestas bíblicas. Pablo dice, celebren la Pascua porque el Cordero simboliza a Yeshua.
Pablo se apuraba para llegar a la fiesta. Volvía de su viaje misionero apurado para llegar a la fiesta a Jerusalén. Entonces nosotros podemos acercarnos con calma, sin fanatismo, sin desconfianza. Por ejemplo, nosotros estamos celebrando tabernáculos, ahora haciendo un encuentro casero, donde damos testimonio. ¿Qué quiere decir? Che, la fiesta de tabernáculos es interesante, tiene enseñanza, tiene un lado profético, tiene un lado mesiánico, encuentro a Yeshua en la fiesta, encuentro el Apocalipsis en la fiesta, encuentro la profecía, me bendice, me ayuda a entender la Biblia, tengo un mensaje de Dios para mí. Lo celebro a contramano, porque allá es el fin del verano y acá está empezando la primavera. Entonces no puedo hacer un dogmatismo y decir la fiesta, todo creyente tiene que celebrar la fiesta así, así, así. Si para empezar estamos 6 meses desfasados, no hay templo. Entonces, lo que hacemos es nos acercamos como podemos. Uno puede ir a la sinagoga, otro va a un culto judío mesiánico, otro lee en su casa Levítico, otro hace lo que hacemos nosotros. El tema está en la intención de acercarnos a este fluir de Dios milenario, porque por algo están las Escrituras, por algo Dios lo propone, por algo el pueblo de Israel lo entendió así. Entonces, y esa es la misma forma de acercarnos a la Torá, de una forma conceptual, de una forma de querer entender sus principios, de poder entender el carácter de Dios que está por detrás de todo esto, no de una forma dogmática o una forma volviéndonos extremistas. ¿Está bien? Porque el filtro apostólico nos llama al equilibrio. El filtro apostólico nos habla de ir despacio, ¿sí? De sopesar la Torá, las fiestas bíblicas, con el Mesías, con el mensaje del Evangelio, y encontrar ese punto de armonía que los apóstoles tenían. A nosotros, hoy 2000 años después, nos cuesta un poco, porque hubo 2000 años de historia. Hubo momentos donde se enseñó en púlpitos cristianos, estoy hablando hace 17 siglos, que celebrar o acordarse de tabernáculos o de cualquier fiesta judía o bíblica era del anticristo, era una enfermedad, era una peste. Entonces hoy todavía estamos lidiando con ese preconcepto. No vamos a vencer ese preconcepto siendo dogmáticos, siendo extremistas. No creo que el Espíritu nos llame a eso. Creo que el Espíritu de Dios nos está llamando a un despertar armónico, lento. Si hoy tu vida está diciendo, uy, Dios me está empezando a incomodar con la fiesta bíblica, bueno, tranquilo, tomate tu tiempo, ¿sí? Yo diría que alguien que empieza a estudiar la Torá o la fiesta bíblica debería pasar 7 años antes de abrir la boca. Si me dicen a mí, yo aconsejaría 7 años, guardate, o sea, a mí me parece, o yo hasta ahora entiendo, ¿sí? Pero enseñar, por lo menos 7 años. ¿Sí? Porque yo empiezo a los 7 meses, a los 7 días, posiblemente esté repitiendo algo de YouTube, algo del TikTok, algo de un libro, algo de un amigo, y no he tenido tiempo de procesar cosas que el enemigo viene batallando hace 20 siglos. Pues yo creo que es del enemigo esta confusión, esto de que no, que la fiesta, que sí, que es judío, que no es judío, que reemplazo, que no reemplazo. Toda esta confusión lleva muchos siglos. ¿Lo vamos a resolver en 7 días, en 7 meses? ¿Lo vamos a resolver en una generación? En una generación lo podemos empezar a resolver. Pero si somos equilibrados, si somos prudentes, si somos humildes. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a la humildad, a la gratitud, a agradecer a Dios, porque su palabra y su obra es mucho más grande, es mucho más profunda de lo que entendemos, y Dios tiene tesoros para revelarnos. En todas las escrituras, en las fiestas bíblicas, ¿sí? Y particularmente en la Torá. Hay tesoros espirituales, hay enseñanza para nuestra vida. La Torá está más interesada en nuestra vida que en una cuestión religiosa. La Biblia está más interesada en nuestra vida, en la vida del hombre en la tierra, en la experiencia humana, más que en una religión. Y lo mismo Dios. Así que, sea que abordemos el Evangelio, sea que abordemos los profetas, los salmos, o sea que abordemos la Torá, o sea que abordemos las fiestas bíblicas, hagámoslo de un punto de vista equilibrado y espiritual, no religioso, no dogmático, no fanático. ¿Sí? No fanático. A veces pasa que
El fanático primero es fanático de un lado, después se hace fanático del otro. ¿Sí? Entonces no está aprendiendo. Dios no está cambiándolo porque cambia un fanatismo por otro. Un católico que ahora se hace judío y no sé qué. O al revés. Sigue siendo tan fanático como era. Sigue siendo tan dogmático y religioso. No sirve. ¿Sí? Si no logramos salir, ¿sí?, de esa jaula que es la mirada religiosa de todo, nos va a costar. Nos va a costar un paso adelante. ¿Sí? Nos vamos a aislar, vamos a ser intolerantes. Y con esto termino, prometo. Hoy está en boga la virtualidad. De hecho, acá la están escuchando virtualmente. Gracias a los que están ahí, los que van a escuchar el audio, etcétera. Está bueno, pero tengamos cuidado, porque virtualmente cualquiera puede poner una cámara, poner un grabador, ¿sí?, y decir lo que le parece. Eso tiene que estar calibrado, ¿sí? Hay un ser humano por detrás. ¿Quién es ese ser humano? Ah, no, yo sigo a fulanito que me encanta lo que dice y se enoja como yo y critica a los otros como a mí me gustaría criticar y lo sigo. ¿Y quién es? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su familia? ¿Está a cargo de algo? ¿Tiene alguna trayectoria? No importa, esto lo encontré en la red. ¿Sí? Tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado, porque a veces podemos encontrar personas sueltas y no sabemos bien su motivación, su trayectoria, su currículum vitae, y es importante, ¿sí? Pues créanme, a ustedes les debe pasar. Ustedes escuchan un mensaje y si no están entrenados para encontrar los puntos, las cuestiones, las inconsistencias, la gran mayoría lo acepta, va con la mente abierta, recibe, le gustó, le impactó, más si la persona habla fuerte, más si la persona habla como que tiene autoridad, más si se pone algún ropaje que también llama la atención. Y decimos, wow. Y vamos a escuchar sin filtros. Entonces, es importantísimo en nuestra época, donde hay demasiada información, demasiado mensaje. Yo puedo escuchar a alguien que me habla de México, me habla de la China, de Estados Unidos, de acá a la vuelta. O sea, puedo escuchar cualquier cosa. Y está buenísimo. Requiere que subamos los filtros. Si no, me voy a llevar por cualquier, como dice, viento de doctrina, como decía Pablo. Si en esa época había viento y doctrina y enseñanzas, etc., hoy muchísimo más. Así que invertamos en filtros espirituales, filtros de razonamiento, ¿ah? Y tenemos los filtros ahí en las Escrituras. Diría el apóstol Pablo, ¿cómo es? Examinarlo, retenerlo bueno. Con esto termino. Amén.